111. Estamos en la última entrevista de esta mañana con alguien que es de la casa porque forma parte de un panel aquí en forma relativamente regular, Alberto Mayol. ¿Qué tal, Fernando? Y queríamos hablar de, han salido una serie de autores en los últimos 20 días con libros tratando de explicar un poco qué es lo que está pasando. Lo hiciste tú, lo hizo recientemente Hugo Herrera. Y Claudio Fuentes. Claudio Fuentes sacó La erosión de la democracia. Claro, que es más bien una adaptación de un conjunto de trabajo en CIPER. Exactamente. Claro. Y tú que hiciste este libro que se llama Big Bang, donde, por cierto, lejos lo que descolla es el prólogo. Sí, el prólogo de Fernando Paulsen. Eso, para hacer el disclosure que hice el prólogo. No, pero fíjate que, a ver, yo creo que es muy interesante primero el dato, así como, porque parte de la vida de los libros es el dato en sí mismo. El dato es que, por ejemplo, a mí me pasó el 2011, que el primer libro que sale sobre el 2011 ¿ya? Sale en junio del 2012 y es el Derrumbe del Modelo, que es mi libro. Pero es el primer libro sobre la crisis del 2011. Sale 8 meses después de que termina la crisis, no de que empieza. Aquí estamos hablando de que a 1 mes y medio, 2 meses empiezan a aparecer de empezar el proceso, no de terminar el proceso. No se sabe cómo va a terminar todavía. El proceso, empieza rápidamente a aparecer. Y eso pasa también, y lo mismo lo homologo a lo que está pasando en el mundo cultural. Tú mirabas 2012 y mirabas el trabajo de los artistas y decías, los artistas siguen haciendo lo que hacían antes. Postulando al fondar. Y los contenidos, los mismos temas y qué sé yo. Y ahora tú ves una cantidad de gente trabajando en elementos que tienen que ver con el estallido. O sea, hay una necesidad de dotar de sentido a este momento que es muy, muy fuerte. Estos libros, yo he estado firmando estos días, y estos libros sobre el estallido son realmente, la gente los va a buscar por todas partes, está súper interesado. Entonces, hay una cosa que es bien, bien potente que tiene que ver con la necesidad de significar este proceso. Así es, sí, y es bien interesante porque hay algo que tiene el proceso mismo, que probablemente solamente puede ser homologado a lo que pasó el 2006 con los pingüinos y el 2011 con los mismos pingüinos cuando eran más grandes, pero que tú tienes los ingredientes necesarios para que se abran los ojos de una manera distinta cuando tú juntas causa con masividad. Porque si tienes causa nomás, alguien muy lúcido, pero que no lo sigue mucha gente, falta algo. Cuando tú tienes mucha gente, pero no tienes ningún tipo de idea ni nada, qué sé yo, es una tromba, tampoco. Pero cuando tienes causa y se asocia a una masividad muy grande que además es pertinaz, no baja por mucho que se intente, bueno, algo está pasando ahí. Sí, efectivamente, es que la masividad, hay una variable que es bien importante, es que tiene que ver con el carácter rotundo del dato. O sea, en la política, además, la política, dice Carl Schmitt, es pura intensidad. Entonces, en la política, claro, cuando llegan buenas razones, o sea, yo quiero simplemente recordar que en el mundo de las campañas y las comunicaciones hace 20 años, los publicistas se reían cuando alguien llegaba, porque era una broma, ¿ya? Cuando decían, ¿y qué le ponemos a este candidato? Pongámosle salud y educación. Y se reían. porque era la broma, porque era obvio que no había que poner esas cosas, porque qué lata, la gente que habla de salud y educación, lo que hay que hacer es más moderno y hablar de cosas que no tengan nada que ver con nada, y con unos colores bonitos y un buen diseño, y la cosa era muy publicitaria. Entonces, cuando tú dices que esto es una cosa muy masiva, cuando tú ves el nivel de masividad, a mí una cosa que me sorprende mucho de Chile, en esta cosa de no tener antecedentes y datos externos, es que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿qué tanta gente? ¿Ya? Son 2 millones de personas, por ejemplo, en la marcha más grande en la calle en distintas ciudades de Chile. A ver, la marcha más grande del complejísimo proceso para el gobierno de Macron de los chalecos amarillos es una movilización donde en un día en toda Francia sumado son 300.000 personas. ¿Ya? En un país que tiene una cantidad de población muy superior. Y que además tiene una cultura de movilización callejera enorme. Exactamente, y cuando hablamos de los Ocupa de Wall Street hablamos de centenares de personas.
cuando hablamos de el mayo del 2011 en Madrid, ¿ya? Hablamos de un par de miles de personas. Entonces nosotros como que los gobiernos se acostumbraron aquí, que lo hacen, además lo dicen, bueno, pero son 300.000 personas y está lleno de una mayoría silenciosa, que claro, no sé qué cosa. Y después son 600.000 personas y ahora vamos en 2 millones de personas y bueno, está la mayoría silenciosa que... No, cuando hay, y lo que tú dices es muy importante, el estruendo de la masividad es un dato en sí mismo, porque estadísticamente es imposible que una masa tan grande se mueva sin que todo lo demás esté en alguna clase de movimiento. Entonces, ese es el gran tema. Eso es lo que tenemos que aprender a entender de la magnitud del evento que estamos viviendo hoy día en Chile y de la necesidad, por tanto, de dotar de una significación adecuada, porque esto no es cualquier cosa, porque se está hablando, la forma en que se plantea no admite la posibilidad de que yo diga, ya, pero lo voy a dividir por 3 para entenderlo. No tengo que entenderlo con la energía liberada. Es como decir, mira, voy a analizar el terremoto, pero voy a partir con un modelo que transforma el terremoto grado 9,5, ¿ya? Lo voy a analizar como si fuera 5. Eso no funciona. El terremoto se define por su intensidad. Y esto se define por su intensidad y ese es el gran tema. Estamos conversando con Alberto Mayola, autor del libro Big Bang, que es el Big Bang. Es un buen símil en el sentido práctico. Si bien tiene la desventaja de que se supone, hasta ahora, salvo que alguien confirme lo contrario, que antes del Big Bang no había nada, y por lo tanto es un punto de comienzo. Sí. Eventualmente, tú lo colocas así también en el libro, el Big Bang puede ser un estallido de rectificación. O sea, hay historia antes del Big Bang. Solo que cuando el Big Bang se produce, esa historia es afectada o comienza a ser en su matriz alterada en términos estructurales. Exacto. O sea, primero el Big Bang es una singularidad, y eso es muy importante entenderlo porque en la ciencia estamos acostumbrados a hablar de regularidades. Entonces, cuando aparece una singularidad, y esto es una singularidad, porque efectivamente no tenemos antecedentes, no ha ocurrido, yo no tengo ningún antecedente, que alguien me diga, de los colegas, que me diga, hay un caso donde en 24 horas pasaste de un 2,5 Richter con unos cabros que están evadiendo el metro saltándose los torniquetes, ¿ya? A 4.500 millones de dólares en 2 días en pérdida y a no sé cuántos puntos del PIB y un costo gigante para después, en lo económico solamente y en lo político, cambio de todas las reglas del juego, la derecha apoyando cambio constitucional, o sea, todo. O sea, cómo se pasa de algo a todo en 24 horas es una cosa muy inusual. Por tanto, es una singularidad. Y hay que analizarla, y eso es lo que es muy interesante en términos epistemológicos en la cosmología. Los cosmólogos lo que entendieron en su momento es que ellos no podían trabajar la singularidad como se trabaja el análisis de lo regular. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente tú dices algo que es bien cierto. Nosotros hoy día no sabemos qué hay antes del Big Bang en cosmología, pero sí lo que dicen los cosmólogos es que en el futuro podría ocurrir que si la cantidad de materia en el universo es X más no sé cuánto, entonces podría volver a contraerse todo, y podría volver a concentrarse en un solo punto todo el universo y volver a estallar. O sea, podría volver a ocurrir todo aquello. El eterno retorno es lo mismo en la vieja tesis griega, luego nietzscheana, en fin. Bueno, esa situación, ese escenario, es lo que nosotros vivimos. O sea, en un momento determinado simplemente esto estalla y tú simplemente ves que todas las partes de esto se van alejando entre sí, y lo que estaban en el sistema político quedan como en el centro. O sea, por eso el fenómeno interesante como fenómeno, Gabriel Boric y Joaquín Lavín quedan los dos en el centro. Lo que irrita a mucha gente de izquierda y por tanto se critica mucho a Gabriel Boric, pero en términos de fenómeno es porque lo que se abrió, lo que se amplió, se corrió todos los bordes. Entonces todos los que estaban adentro de la institucionalidad parecen ser casi hermanos. Y Lavín y Boric, que eran dos extremos, ¿ya? Entonces están ahí, en el centro, ¿ya? Y los dos apoyan, según lo han expresado, un plebiscito con 100% de personas elegidas, desde Lavín a Boric. ¿Sí? Exactamente. Entonces,
ese proceso tenemos que construirnos un conjunto de herramientas para analizar un proceso de esta magnitud. Ahora, ahí hay un punto interesante y me parece bueno la analogía que hiciste con Joaquín Lavín y Gabriel Boric, porque si bien ellos entienden que este proceso constitucional puede ser una suerte de estructura, de columna vertebral para concentrar, si tú quieres, las energías y las fuerzas a través de algo institucional para posteriormente dar lugar a las cosas individuales que se tienen que tratar. Lo interesante es que son percibidos por estos extremos como si fuesen traidores. Claro, traidores. O sea, Lavín, que reconoce en CNN que él dice 3 cosas impresionantes el otro día. Dice, una, que él no tiene duda de que lo que viene ahora es un cambio desde este modelo a un modelo socialdemócrata. Exacto. Segundo, que él va a votar a favor de la nueva Constitución. Y tercero, que él dice que va a votar por una convención constitucional con 100% de gente elegida. Exacto. Bueno, y cuando Boric apoya lo mismo, la gente al mirar esto dice, no, esto no puede ser, y por lo tanto aquí hay una desviación ideológica de las personas que hacen esto. Porque en el fondo el sistema de reglas anterior no nos sirve para entender el post-estallido. El post-estallido va a construir un sistema de reglas nuevo que va a depender mucho además de los pequeños detalles que ocurran en todos estos días. Por eso el análisis en caliente es tan útil. O sea, aquí los que dicen no, es que hay que esperar que se enfríe. No, porque justamente los pequeños detalles, los pequeños matices que se están configurando hoy día van a ser el elemento central. Cada decisión que tomó un actor, o sea, lo que dijo Lavín allí significa un punto de escape tan grande respecto a lo que evidentemente va a terminar haciendo la UDI. Esto es muy interesante. Lo que va a hacer Andrés Alamán, que ya prácticamente lo anticipó. Dijo que va a votar que no. Que va a votar que no. Entonces vamos a tener a Lavín yéndose al centro, al bacheletismo aliancista, como dijo él en su momento, ¿ya? Vamos a tener a Alamán yéndose a la derecha, siguiendo la ruta de Van Rieselberghe, Cubillo, que quizás probablemente termine siendo también la ruta que incluso él pueda elegir el presidente, porque ha sido la ruta que más bien ha estado dentro de la cabeza del presidente. Y esto redibuja completo el panorama. Entonces el sistema de reglas uno no puede ir y decir es que Lavín no sé qué cosa, ¿no? Porque Lavín tiene la virtud, junto a Desbordes y otros, que cruzó el Rubicón. Entonces se operó de realidad, ¿ya? Y entendió, como entendieron muchos socialistas el año 89, que se cayó el muro de Berlín y que uno tiene que agachar la cabeza, decir, cruzo, porque en este lado ya no hay verdad. O sea, ya no existe la verdad. Yo no puedo defender esto como una verdad porque no hay verdad. Y Lavín se opera de realidad, ¿ya? Mientras los otros se imaginan, una cosa que es bien interesante, la UDI se está imaginando que si sacan 38%, ¿ya? Rechazando el cambio constitucional, el futuro puede parecerse, dado el 43 de Pinochet del 88, a los 90. Confundiendo este plebiscito, ¿ya? Con lo que es el plebiscito de Pinochet. En circunstancias que este plebiscito tiene más que ver con el del 89. Claro, más que con el de la Constitución. Claro, exactamente. Sí, ahora, aquí hay un punto interesante que tiene que ver con los otros actores que están alrededor. Tú tienes, por ejemplo, el fenómeno que se ha generado en Renovación Nacional bajo el liderazgo de Mario Desbordes, que empuja el carro en la dirección de muchos de estos cambios, con un costo que no sabemos todavía qué va a pasar en términos de, porque yo creo que están totalmente conscientes que esto puede significar la fractura de la coalición de gobierno, que es lo que menos necesita en estos momentos el presidente de la República, que tenía una coalición armada, monona, pero de display en vitrina, sí. Y que de pronto se le desarmó con todo esto. Exacto. O sea, tenemos una coalición que donde además es muy interesante porque los primeros días lo que veíamos era la UDI acorralada, y hoy día en realidad la zona de fractura se pone en RN. Porque la UDI está acorralada políticamente, pero tiene un plan.
En cambio, Rehn no puede tener un plan porque hay dos almas muy claramente establecidas. El alma conservadora de la Renovación Nacional de Regiones, sobre todo. Claro, Carlos Larraín. Carlos Larraín, claro. Y versus Desbordes, ¿no? Que Desbordes trata pero además, con toda la poca fe que significa dentro de la derecha, ¿no? Cuando tú tienes un líder como Desbordes que no tiene prosapia, ¿no? Que nadie sabe, nadie puede apostar a si va a estar vivo políticamente en 10 años más, porque no tiene la salvaguarda, por ejemplo, de los apellidos. Entonces, frente a eso, ¿no? La mayor parte de la derecha huele y dice, esto no me acomoda. Entonces empiezan a buscar sitios. Entonces tenemos una zona de fractura fuerte en RN, tenemos una zona de fractura fuerte en el Frente Amplio, ¿ya? Y el resto del sistema político no es que esté vivo, sino que está más bien declarado impertinente. O sea, ni siquiera tiene juego para poder decir, no, que no estamos fracturados, tenemos un conflicto interno, sino que están en una debilidad estructural. Entonces, ese es el escenario, o sea, está lo devastado y lo inútil, ¿ya? Y ese es el sistema político. Entonces, ¿cómo tú logras avanzar en un proceso como este? ¿Cómo tú logras que el proceso sea exitoso con miras al plebiscito si todo este sistema político está tan débil? O sea, débil es una palabra muy débil. Sí, ahora aquí también hay fenómenos interesantes. Tú dijiste lo del Frente Amplio. En la oposición, tú tienes reminiscencias del plebiscito del 88. En el sentido de que tú tienes un partido comunista que lo rechaza al principio, porque desconfía en esa época de la constitución de Pinochet y que puedas tener resultados verídicos, y hoy día desconfía de que esto no sea una cocina que está que es la antesala de una nueva traición, y por lo tanto mezquina el apoyo, pero pero se sube. Se sube a la comisión técnica. Se sube a la comisión técnica, señala que va a participar en cada una de las cosas. Mientras que en el Frente Amplio hay una situación bien curiosa. El Partido Humanista se va del Frente Amplio. Igualdad se va. Igualdad se va del Frente Amplio. O sea, tú pierdes ahí, no importa el monto, pero en el caso del Partido Humanista tienes parlamentario. Sí, bueno, y es un partido histórico, digamos. Además que la verdad es que el Partido Humanista tenía, antes de la inscripción de RD, tenía todas las regiones menos una inscrita. Le faltaba una región para inscribir, y RD le pide en el fondo, mira, como una muestra de confianza de que no van a hacerle una mexicana en el Frente Amplio, no inscriba la última región, porque eso significa que nosotros validamos los candidatos presidenciales, pero ellos tenían la capacidad política, la capacidad operativa para eso. Es un partido que tiene fortaleza institucional. Bueno, efectivamente, aquí la magnitud de la fractura es muy interesante. Vladimir Milosevic dice, bueno, pero así nos vamos a entender mejor. Sí, bueno, pero es re fácil cuando uno... La gracia de las coaliciones es cuando uno logra atraer gente con la que se entiende menos y logra hacer una coalición, no cuando uno se junta con la gente con la que se entiende fácilmente, porque eso sencillamente es un club de amigos, no una coalición. Entonces, estamos hablando de esa pobreza en la capacidad política que hay en el Ahora, Alberto, cuando suceden cosas como la que pasó ayer, cuando tú ves que se empiezan a emitir informes que tienen una validez muy escasa en términos de evidencia, pero que lo que sorprende más, a mi modo de ver, no es el informe Gualala que se presentó. No, lo que me impresionó es que inmediatamente después aparecieran todos los ministerios pertinentes diciendo que no fueron ellos los que lo hicieron. Aparece el Ministerio del Interior, aparece SECOM diciendo que no lo es, y por lo tanto dejan esto en un intervalo que tarde o temprano inevitablemente llega a la oficina del presidente de la República. Obvio. Y que además, de acuerdo a la ley de transparencia, va a haber una cantidad enorme de gente que ya seguramente ya pidió el informe, y en un recorrido que sea más corto o más largo, van a tener que entregarlo. Entonces, y es, a ver, un informe académico, supuestamente sin autor, o sea, es súper grave. No es broma. Y un informe político sin autor es igual de grave. Entonces, claro, porque aquí estamos viendo un gobierno desesperado, donde literalmente, y esto es curioso,
donde hay una especie de complicidad de la oposición que dice, yo no quiero estar en la posición de impugnar al presidente, pero en realidad, y tiene que estar perdonándole todas las semanas la vida, porque esto es gravísimo. O sea, hay gobiernos que perfectamente pueden caer por cosas así. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasó probablemente? Lo que pasó probablemente es que alguien llegó, alguien X, ¿ya? Como pasó con la operación Huracán, ¿no? Alguien X que dijo que tenía un informe que, cuando tú dices que son fuentes abiertas, lo que estás diciendo es lo siguiente, para que nos entendamos. Lo que estás diciendo es que encontraste una correlación entre el comportamiento en redes sociales o noticias, lo que sea, fuente abierta, ¿ya? Con la conducta en las marchas. O sea, que yo puedo predecir lo que pasa en la marcha, la intensidad de la marcha, la cantidad de violencia, a partir de las fuentes abiertas. Si yo la entrego a la Fiscalía, es porque asumo que no solamente hay una coincidencia fenomenológica de carácter sociológico, sino que asumo que hay una conexión policial. O sea, que el que habla en fuente abierta, en redes sociales, ¿ya? Está conectado con el que quema el metro, para decirlo así. Esa osada tesis, ¿no?, es la que está de fondo de si esto tiene alguna utilidad para efecto de la Fiscalía, porque a la Fiscalía no le interesa el fenómeno sociológico. Entonces, aquí alguien presentó esta cosa, alguien se enamoró de la tesis, que no puede ser alguien muy débil, porque si es alguien muy débil, todos dicen, oye, ya no, pero de verdad... y gente que yo creo que no cree en este informe, dice, bueno, lo voy a dejar y ojalá que no pase nada, que pase piola. Pero no pasó piola. Sí, pues yo di mi explicación hoy día en la mañana de qué fue lo que pasó con el informe, que te lo voy a resumir mucho porque no queda mucho tiempo, pero es interesante que yo lo paso en clase, así que es una cosa que quizás uno tiene el sesgo de ver que algo calza perfectamente con eso. Que hago un clase de falacias lógicas y hay una falacia muy pertinente que se llama la falacia del francotirador tejano, que básicamente está este personaje que se declara el más certero y preciso tirador de todos los tiempos, lo van a entrevistar, y el tipo se jacta de tener una técnica envidiable, y entonces el periodista le dice, entonces usted practica mucho. No practico nada, nunca he practicado. ¿Y cómo lo hace entonces? ¿Cuál es su técnica? Súper fácil. Hago el disparo primero y dibujo el blanco alrededor. Y yo creo que eso fue exactamente lo que pasó. Después de que el presidente estuvo 4 veces insistiendo en que hay presencia extranjera, o se consiguió el presidente, o alguien le ofreció armarle un blanco alrededor. Exacto. Donde los puntos coincidieran de alguna manera con lo que está diciendo, de tal manera de sustanciar con evidencia lo que no tenía argumento. Y por lo tanto hubo que recurrir a lo único disponible que pudiera ser verificable, que era las redes sociales. Y por lo tanto armaste una serie de datos que coincidieran con la frase del presidente, y de esa manera disparaste primero e hiciste el blanco después. Nunca fallas así. Es perfecto, efectivamente, no, es un muy buen ejemplo, porque efectivamente es lo que estamos viendo. Entonces, y obviamente los ministros, dado que se trata del presidente, no pueden ir y decir, ya no, saben que el informe es completamente falaz, es absurdo, no tiene sentido, pedimos las disculpas del caso, sencillamente a nosotros nos llegó este material y consideramos que era menester entregarlo, pero no lo respaldamos. No, tienen que salir a respaldarlo, ¿ya? Y combustionan así en escena los pocos que traían algo de legitimidad. O sea, Carla Rubilar, Blumel, que son los que andan... Entonces, esta cosa que le encanta al sistema político chileno de tapar con alguien que tiene algo de legitimidad un problema que requiere toda la legitimidad. O sea, requiere que venga un tipo que sea un gran experto mundial sobre Big Data y que diga, no, esto existe, ¿no? Y resulta que no lo tienen, pero entonces ponen a alguien al que literalmente, lo tenemos en la encuesta, se sacó un 3,2 en el conflicto versus el presidente que tiene un 2,2, ¿ya? Y le pongo al del 3,2, que bueno, que usted, ya que tiene mejor nota, llévese el muerto de arriba, pues, y cargue con el informe y defiéndalo. Es una locura, o sea, es destruir lo poco que tienes en este escenario, y el gobierno entonces sigue combustionando, que tiene mucho que ver con esta idea de que yo digo en el libro, de la política inútil. O sea, la política en un escenario como este cree que puede jugar su juego, pero inútil. Esto es un estallido, no es broma. ¿Qué pasa cuando tú un día te levantas y el mundo está al revés? Tu sistema de reglas no sirve. Claro, entra en anomia total. Total. Entonces la política cree que se puede jugar.
Y no se puede jugar a menos que tú tengas una osadía particular y tengas capacidad de leer los pequeños detalles de lo que está pasando en el día a día, ese ajuste que hizo Lavín, de entender lo que está pasando y decir, no, yo me voy por acá y no sigo jugando el juego de esperar a que no sé qué cosa, no, apuesto. Alberto Mayol, autor de este libro Big Bang, oye, que le ha ido bien, ¿eh? Muy bien, muy sorprendente, sí. Así que, no, impresionante. El fin de semana estuve firmando en la Furia del Libro y en librerías, qué sé yo, y ha sido muy impresionante. Ayer pasé a ver una librería, estaban reponiendo porque se había vendido todo, así que está súper bien. Súper bien. Muchas gracias por estar acá, Alberto, y a todos ustedes que tengan una feliz Navidad. Nos encontramos después y nos contamos las mentiras de qué regalamos y qué nos regalaron. Okay, chao, chao. Muchas gracias. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia, presentó Combinación Clave.